túbulo proximado, que les decía se necrosa en una insuficiencia renal aguda por hipovolemia. Hay una necrosis tubular aguda, jodida y grave. O puede haber problemas en el flujo de la orina ya formada, nefropatía obstructiva. ¿Listo? Y en la etiología les estoy diciendo, agentes exógenos y medicamentos nefrotóxicos. Les decía también en alguna clase, tenemos que aprender a manejar una serie de medicamentos, pero también tenemos que aprender a manejar cuáles son nefrotóxicos y cuáles pueden dañar a nuestros pacientes. Porque cuando ustedes sean médicos, ustedes van a medicar antibióticos, antiinflamatorios, antihipertensivos y una serie de medicamentos que tienen que dar a sus pacientes. Entonces, ustedes tienen que saber muy bien, la farmacología es por eso tan importante, tienen que saber muy bien cuáles son los agentes nefrotóxicos que hay, ¿no es cierto? Sistema inmunológico hiperreactivo. Yo les decía que la, la, la cápsula de Bowman, ¿sí? Esta cápsula de Bowman tiene tres capas, ¿no es cierto? Tiene una capa de células endoteliales, vuelvo a reiterarles, ¿sí? Así, las células endoteliales. Tiene una membrana basal y tiene los podocitos, ¿no es cierto? Les he dicho así, los podocitos separados. Les cuento que cuando el sistema inmunológico se hiperactiva, puede producir anticuerpos contra la membrana basal. Imagínense ahí un anticuerpo que venga y lesione la membrana basal. Anticuerpos contra la membrana basal. Y entonces van a lesionar pues la membrana basal. O sea, pueden haber enfermedades autoinmunes que van a destruir la cápsula, el filtro, la membrana basal del filtro de la cápsula de Bowman. Entonces, el sistema inmunológico hiperactivo puede funcionar rápido. Hay muchas enfermedades que producen problemas renales, enfermedades autoinmunes, inmunes, defectos genéticos, neoplasias, cambios en la composición del fluido tubular, hipoperfusión. La hipovolemia puede producir hipoperfusión. ¿Cuáles son la etiopatogenia en las alteraciones renales? ¿Sí? Dice que cuando una nefrona está siendo alterada, imagínense un grupo, porque ya les he dicho, en cada riñón hay 1.000.000 de nefronas. Imagínense que un grupo de nefronas están siendo atacadas, están siendo lesionadas, ¿ok? Hay una teoría que se llama la teoría de la nefrona intacta, ¿ok? La teoría de la nefrona intacta significa que las otras neuronas que se mantienen sanas todavía van a aumentar su trabajo, van a comenzar a hiperfiltrar en compensación por las nefronas que se están deteriorando y se están lesionando. ¿Ok? La teoría de la nefrona intacta sobre todo pues equivale a eso, ¿no? A decir que cuando hay un grupo de nefronas que van lesionándose, que van alterándose, hay otro grupo de nefronas o de nefrones que comienzan a trabajar más en compensación de estas que están lesionando más. Tratan de mantener la nefrona intacta. Cuando digo nefrona, me refiero al 1.000.000 de nefronas o nefrones que hay en el riñón. Si hay unas 100.000 nefronas que están lesionándose por cualquier causa, digo algo por decir, hay unas 900.000 otras nefronas que van a tomar su función y van a producir hiperfiltración y van a tratar de compensar a las que están deteriorándose. ¿Ya? Entonces, pero puede llegar un momento en que estas nefronas, si van alterándose muchas y van lesionándose muchas en gran número, puede llegar un momento en que la tasa de filtración glomerular renal va a disminuir.
¿Cuánto era la tasa de filtración glomerular? Les decía, 140. aproximadamente 140 a 170 ml por minuto. No se olviden. La tasa de filtración glomerular renal normal es de 140 a 170 ml por minuto. De los 1.200 ml de sangre que llegan al glomérulo, de los 1.200, 600 son más o menos plasma, o sea, la parte líquida, ¿ya? Y de estos 600, un tercio más o menos se filtra. Un tercio equivale a 140, 170 ml de plasma que se filtra en el glomérulo. O sea, cuando alguien les pregunte cuál es la tasa de filtración glomerular normal, aproximadamente 140 a 170 ml de sangre, ¿ok? Por minuto. ¿Listo? Esa es la tasa de filtración glomerular. Entonces, bien, les decía, pues, si muchas neuronas comienzan a ser eliminadas, pues la tasa va a comenzar a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Va a comenzar. Entonces, la cantidad de soluto excretado va a aumentar en la sangre. ¿Sí? Y finalmente, el resultado final es que va a disminuir la tasa de filtración. En los mecanismos generales que disminuyen la tasa o el volumen de filtración glomerular, sí está, por ejemplo, la permeabilidad de la barrera glomerular. Yo acabo de mencionarles la triple capa que tiene la cápsula de Bowman, ¿no? La triple capa. ¿Cuáles eran esa triple capa? Endotelio, membrana basal y podocitos, ¿no? Entonces, si esa triple capa de la cápsula de Bowman, qué importante es la cápsula de Bowman, chicos. La cápsula de Bowman, no me olvido de mencionarles, tiene una membrana basal, esta que estoy dibujándoles, tiene unas células endoteliales que son importantes, ¿ok? Endoteliales, y además tienen unos podocitos, ¿ok? Podocitos que están separados entre sí, con una especie de poros. Permiten el paso sirven de filtro de las sustancias. Estos son los podocitos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si disminuye la permeabilidad de la barrera glomerular? Pues va a haber una disminución de la filtración glomerular. ¿Cuándo puede disminuir la permeabilidad en la barrera glomerular? Cuando llegue menos sangre de lo debido a la arteriola aferente. ¿Por qué puede llegar menos sangre de lo debido a la arteriola aferente? Porque ustedes saben que aquí está el glomérulo, imagínense el glomérulo así, ¿ya? Imagínense el glomérulo ahí. Aquí va a haber una arteriola aferente que llega al glomérulo y aquí va a haber una arteriola eferente que sale del glomérulo. Entonces imagínense que hay poca sangre que está llegando al glomérulo de la arteriola. Esta es la arteriola aferente, no se olvide. ¿Ya? Y este que sea la arteriola eferente. Y este que sea la madejita de vasos sanguíneos que forman el glomérulo que está en contacto con la cápsula de Bowman. Entonces, si hay una disminución de la permeabilidad en la barrera glomerular por hipovolemia, por ejemplo, pues se va a alterar el volumen de filtración glomerular. Si hay un daño tubular, yo les decía, a continuación de la cápsula de Bowman viene el túbulo contorneado proximal, ¿ok? El túbulo contorneado proximal. En una insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda se llama cuando hay una lesión en la cápsula de Bowman, sobre todo en la membrana basal. Pero también pueden lesionarse los podocitos y también pueden lesionarse el endotelio, ¿ok? Cuando hay una lesión, puede haber una insuficiencia renal aguda, puede haber una necrosis tubular en el túbulo contorneado proximal, una necrosis en el túbulo contorneado proximal aguda.
Y entonces este túbulo contorneado proximal no su reabsorción de agua. No se olviden que aquí se reabsorbe el 60% del agua que se ha filtrado acá. Entonces, hay un daño tubular, sí, y puede producir problemas en la filtración. Causas hemodinámicas glomerulares. Cuando hay una vasoconstricción por alguna causa en la arteriola aferente e impide que llegue la sangre adecuadamente al glomérulo que se filtre, pues va a disminuir la filtración glomerular. Cuando hay obstrucción de las vías tubulares o urinarias, también va a haber una disminución de la filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo son los mecanismos generales que disminuyen la tasa de filtración, el volumen de filtración glomerular. ¿Ok? La glomerulonefritis es una glomerulonefritis, quiere decir, no ha atacado al glomérulo, les cuento, ha atacado a la cápsula de Bowman, ¿ok? O ha atacado a la membrana basal, o ha atacado al endotelio. Y miren que les estoy escribiendo en cada lámina, les estoy escribiendo el endotelio, ¿sí? Estas son las células endoteliales y aquí están los podocitos, ¿ya? Los podocitos que están separados entre sí, ¿ya? Entonces, hay glomerulonefritis autoinmunes, les cuento, que dañan la membrana basal. Eh, son los anticuerpos nucleares citoplasmáticos. Entonces, son anticuerpos que van a venir y van a lesionar la membrana basal o el endotelio. Se han producido anticuerpos de pronto, o sea, nuestro propio sistema inmune ha producido anticuerpos que van a dañar las células que tenemos en el glomérulo, en la membrana, perdón. No se olviden, ¿no? Esta es la cápsula de Bowman. Y tenemos células. Entonces, vamos a tener anticuerpos antimembrana, sí. Antimembrana, vamos a tener glomérulos que afectan a las células que están formando la cápsula, sí. Vamos a tener complejos inmunes que están afectando el glomérulo. Sí, en una enfermedad autoinmune puede dañarse el glomérulo, ¿ok? Glomérulo quiero decir cápsula de Bowman. Nosotros estamos acostumbrados a decir arteriola aferente, glomérulo y arteriola aferente, ¿no es cierto? Pero en realidad no es el glomérulo lo que se daña, chicos. Lo que se daña realmente es la cápsula de Bowman. Pero como todo esto forma parte del glomérulo, ¿ok? Glomérulo y cápsula de Bowman se le llama glomérulo, entonces, o corpúsculo renal también. Nosotros decimos glomerulonefritis autoinmune cuando hay anticuerpos que están lesionando cualquiera de estas células o están lesionando la membrana basal. Miren, si hay una glomerulonefritis autoinmune y tú pides en el examen de sangre anticuerpos nucleares citoplasmáticos, ¿ok? Anticuerpos nucleares citoplasmáticos que están dañando las células. Si tú pides anticuerpos que están dañando antimembrana basal, o si tú pides complejos inmunes, el laboratorio te va a reportar que sí hay anticuerpos anticitoplasmáticos, que sí hay anticuerpos antimembrana basal que están dañando la cápsula. A eso se llaman glomerulonefritis autoinmune, que son muchas, son muchas las glomerulonefritis autoinmunes. Entonces, tu médico, tu doctor, si está sospechando de una enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso entre ellos, las glomerulonefritis autoinmunes entre ellos y otras enfermedades más, pueden producir
anticuerpos que vayan a dañar nuestro propio organismo, en este caso, la membrana basal. La membrana basal, las células que componen la cápsula de Bowman. Y entonces tú puedes pedir los ANCA, o tú puedes pedir los autoanticuerpos antimembrana basal, o tú puedes pedir los complejos inmunes en el laboratorio, y el laboratorio te va a decir, sí, doctor, le contamos que hay anticuerpos. Anticuerpos antinucleares citoplasmáticos, le contamos que hay anticuerpos antimembrana basal, o le contamos que hay complejos inmunes en esta muestra de sangre. Ay, miércoles. Y si te da ese reporte laboratorio, pues estamos jodidos, ¿no? Porque ese paciente tiene una enfermedad autoinmune y hay que tratar de detener la formación de estos anticuerpos que van a ir a destruir la cápsula de Bowman. Bien sea la membrana basal, bien sea el endotelio o bien sea los podocitos. ¿Ok? Entonces, ¿pueden haber glomerulonefritis autoinmunes? Sí, claro que sí. Y se puede hacer una categorización serológica de estos anticuerpos, claro que sí, se puede pedir. Tu doctor puedes pedir esto, ¿ok? Entonces, miren los mecanismos físicos. Deposición en el glomérulo estoy diciendo cápsula. Ya saben cuáles son los tres componentes de la cápsula, ¿no? Les estoy diciendo, membranas, células endoteliales, la membrana basal y los podocitos. Depósitos en el glomérulo de complejos inmunes antígeno-anticuerpo. Eso es lo que pasa en el síndrome nefrítico. ¿Ok? O sea, imagínense, chicos, imagínense, esta es la cápsula de Bowman. Otra vez les digo, ¿no? La membrana basal. ¿Qué les he dicho que se llaman estas células? ¿Qué se llaman? Se llaman las células endoteliales. Las células endoteliales, ¿ok? Y aquí están los podocitos, ¿ok? Aquí están los podocitos, ¿ya? Ahí están los podocitos separados. Hay una unidad de filtración glomerular entre podocito que sirve para que filtren. ¿Sí? Depósito en el glomérulo de complejos inmunes antígeno-anticuerpos. O sea, aquí se han producido anticuerpos que van a lesionar o las células endoteliales o la membrana basal o los podocitos. Y entonces el filtro se va a lesionar, se va a lesionar, no va a servir ese filtro. Daño glomerular mediado por anticuerpos. Defecto en la inmunidad mediada por células T. ¿Ok? Y pérdida de la carga negativa de la barrera glomerular. ¿Ok? Cuando esta unidad de filtración se pierde, imagínense que aquí se ha lesionado un podocito. ¿Ok? Imagínense que se ha lesionado un podocito. Entonces la unidad de filtración ha aumentado. Esto va a dejar pasar no solamente agua, no solamente electrolitos, sino hasta proteínas. Las grandes proteínas que no pasan normalmente esto, ahora van a comenzar a pasar y se va a producir un síndrome nefrótico. O sea, la relación entre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico es que en el síndrome nefrítico no pasan las grandes proteínas, como la albúmina. En el síndrome nefrítico puede pasar alguna proteína, como la globulina, por ejemplo. Pero en el síndrome nefrótico, en el síndrome nefrótico van a pasar las grandes proteínas y van a lesionar esto. ¿Entiendes? Esa es la diferencia entre síndrome nefrítico y nefrótico. En el síndrome nefrítico hay pérdida de sangre, globulinas, sobre todo. En el síndrome nefrótico hay pérdida de proteínas más grandes, albúmina.
Normalmente no tiene que pasar ninguna proteína. Tratan de pasar, pero no pasa. Pero cuando comienzan a pasar las proteínas, se pierden las proteínas dentro del vaso sanguíneo. ¿Entiendes? Imagínate que el vaso sanguíneo, este es el vaso sanguíneo. Imagínense un vaso sanguíneo. Y este vaso sanguíneo tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene proteínas como la albúmina, la globulina, etc. Imagínate que este glóbulo rojo vaya perdiendo las proteínas. Las proteínas dentro de un vaso sanguíneo le dan la presión oncótica al vaso sanguíneo. Es decir, la presencia de proteínas hace que la sangre no se salga del vaso sanguíneo. ¿Ok? Mantienen una presión oncótica dentro del vaso sanguíneo. El agua, el líquido, no se sale del vaso sanguíneo porque hay una presión oncótica que es producida por las proteínas. Las proteínas impiden que el líquido se salga al intersticio. Pero ¿qué pasa si vamos perdiendo proteínas por el riñón? Entonces se va a perder la presión oncótica. Y la consecuencia es que el líquido va a empezar a salir hacia el intersticio. ¿Sí? Se va a salir hacia el intersticio porque no hay presión oncótica. Y se va a producir edemas, que son típicos en el síndrome nefrítico y más todavía en el nefrótico. Porque en el síndrome nefrítico pierdes glóbulos rojos, globulinas, pero en el síndrome nefrótico pierdes además proteínas más grandes como las albúminas. Entonces un síndrome nefrótico tiene anasarca incluso, edema generalizado. Un síndrome nefrítico tiene edemas en miembros inferiores. Un síndrome nefrótico tiene edema generalizado, porque perdieron todas sus proteínas, se perdió la presión oncótica, se salió todo el líquido al espacio intersticial y produjo edema. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico importante que deben acordarse y no olvidarse nunca. ¿Por qué? Les voy a preguntar. Ahora bien, el síndrome nefrítico está caracterizado por la presencia de complejos inmunes antígeno-anticuerpo, por la presencia de anticuerpos que dañan esa cápsula, sobre todo la membrana basal de la cápsula. Pueden haber defectos en la inmunidad mediada por células de T que va a dañar también la cápsula, ¿ya? O puede haber, alguna enfermedad que dañe los podocitos. Yo les decía a un comienzo que los podocitos, imagínense que esta sea la membrana basal, ¿ya? Y los podocitos están separados entre sí. Tienen una separación importante, que permite el pasaje de sustancias, agua, electrolitos, en fin, algunas otras, bicarbonato, sodio, potasio, cloro, etcétera, magnesio, en fin. Pero ¿qué pasa si se lesiona uno de estos podocitos? Miren, la unidad de absorción, oigan, va a aumentar. Antes era la mitad y ahora miren, se dobló. Claro, y por este espacio van a salir, pues se van a perder las proteínas. ¿Ok? Es la diferencia. Cuando hay lesión de los podocitos y la unidad de filtración aumenta y deja pasar más albúminas de lo debido, se produce un síndrome nefrótico. ¿Ok? Esa es la diferencia en las células. ¿Se entiende? Ya. Ahí me voy a quedar porque tengo clase y nos vemos el lunes con síndrome nefrítico. ¿Ok? Chao, chicos. Recording stopped.